Bienvenidos a todos a estas jornadas, también de parte mía. Son las segundas que organizamos alrededor de este tema que es ciertamente sensible, es difícil y realmente vale la pena, sobre todo en el contexto de la situación cultural contemporánea, que está profundamente influida por distintas corrientes filosóficas, pero también por distintas corrientes psicológicas, las cuales van adquiriendo cada vez más importancia casi preponderante, incluso respecto de la filosofía. Vamos a tratar de introducir en una temática que es más práctica que la del año pasado. Ustedes pueden leer las actas de las jornadas del año anterior, en las cuales están plasmadas las ideas, las reflexiones de estos días acerca de los principios básicos de lo que debería ser una psicología cristiana en sus múltiples aspectos, en sus distintos niveles epistemológicos. Allí pueden observar cómo la psicología tiene un nivel teórico, un nivel antropológico, un nivel ético, tiene un nivel fenomenológico también, que responde a la observación de los fenómenos humanos, de la vida concreta, y tiene también un nivel terapéutico, un nivel práctico o artístico, en el sentido medieval del término, que es aquel que nosotros queremos profundizar a partir de sus principios, naturalmente, en estas jornadas, en estos 2 días. Hemos estudiado el año pasado cómo, desde el punto de vista cristiano, es imposible que la psicología haga abstracción de la fe, cómo es imposible que se pueda considerar el hombre en su integridad sin una mirada que tenga en cuenta la revelación divina, especialmente porque el hombre no puede comprenderse a sí mismo sin captar esa realidad o ausencia de realidad fundamental que consiste en el pecado original. El pecado original es una verdad revelada, aunque nosotros observamos sus consecuencias cotidianamente en la historia de la humanidad y en la vida concreta de los hombres. Sin embargo, la caída original es algo que la razón puede captar solamente iluminada por la fe. Y ciertamente considerar el pecado original es totalmente necesario para entender la vida concreta de las personas, que es aquello a lo cual en última instancia se dirige la psicología, al menos como es entendida en nuestros días y tal como fue desarrollada a partir de las corrientes de los grandes autores del siglo XX. Se trata no simplemente de una mirada especulativa del hombre, sino de una mirada práctica y de una mirada particular. Se trata de entender la vida de las personas en concreto. Por otra parte, hay que decir que nosotros tenemos esta perspectiva en la cual tratamos de discernir cuidadosamente los niveles científicos y por lo tanto tratamos de discernir adecuadamente la psiquiatría como parte de la medicina respecto de la psicología, que es una ciencia que estudia al hombre en su operación, en su conducta, en cuanto hombre, en su conducta concretamente entendida, en su conducta particular, en cuanto produce actos humanos y otros actos que están conectados intrínsecamente con estos actos humanos. A lo largo de estas conferencias vamos a poder estudiar la visión especialmente de Santo Tomás de Aquino, pero también de otros autores de la tradición cristiana, y haremos una confrontación con
algunas corrientes de la psicología contemporánea, especialmente en los debates. Desde el punto de vista de una concepción integral del hombre, como ustedes saben, Santo Tomás es una guía fundamental, es aquel que da en cierta manera la estructura del pensamiento acerca del hombre a la tradición posterior en la vida de la Iglesia. Hasta ahora, el magisterio de la Iglesia ha siempre asumido la perspectiva antropológica de Santo Tomás para explicar los fenómenos humanos más profundos. Nosotros aquí, en esta conferencia introductoria, vamos a tomar algunos principios de la teología y de la filosofía de Santo Tomás para ponerlos como base respecto de una reflexión posterior que tendrá un carácter más práctico en algunos aspectos y que por otros aspectos tocará temáticas que se refieren a puntos particulares como el fin del hombre considerado en concreto con sus resonancias psicológicas y también como la vida de la gracia en cuanto motor fundamental de la salud psíquica, según cuanto nos recuerda también el magisterio de la Iglesia y especialmente nos lo recuerda el Concilio Vaticano II con esa famosa afirmación de la Constitución Gaudium et Spes acerca de que el misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Cristo es el hombre perfecto y solamente la naturaleza humana y la persona humana en particular, cada persona, cada individuo puede ser entendida plenamente o mejor contemplada a la luz del Verbo encarnado. Una psicología que sea completa, como ustedes pueden observar a partir de las reflexiones que ya hemos producido, no puede prescindir de esta consideración cristológica. También a propósito de esto pueden leer un artículo mío que resume una conferencia que se llama Cristo y la psicología, que está impreso y es accesible a todos. Respecto de la temática que ahora desarrollo brevemente, hay también otro artículo que se llama Santo Tomás Psicólogo, que está publicado en la revista Sapientia del año 2000, que es la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Allí pueden encontrar un desarrollo armónico y completo, aunque sintético, acerca de cómo nos puede ilustrar Santo Tomás respecto de la construcción de una nueva psicología que sea realmente cristiana, que tenga cuenta de los distintos niveles antropológicos, que respete los niveles científicos, pero que dé una concepción que sea realmente global del hombre y que por otra parte sea efectiva, que nos dé las bases para una ayuda adecuada de las personas. Y en esto tenemos la ocasión de reflexionar acerca del primer punto que quería profundizar, que es el de la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es el centro de la actividad humana en cuanto es humana. Todos los autores clásicos, incluso anteriores al cristianismo, ya en Platón, pero especialmente en Aristóteles, tenemos una referencia muy precisa acerca de la virtud de la prudencia como la guía racional de las conductas humanas. La virtud de la prudencia es el puente real respecto de la complejidad del universo que existe fuera del hombre. Es decir, la versión cristiana, la visión clásica, filosófica, la visión realista acerca del hombre, implica una acentuación del carácter racional, una profundización especulativa del carácter racional del hombre bien entendido. El hombre se hace tal en cuanto se abre a la realidad.
no puede realizar su persona fuera del orden de las cosas reales. En este sentido, encontramos la respuesta clásica, cristiana, tomista, realista, a aquello que los psicólogos freudianos llaman a veces el principio de la realidad. Este principio de la realidad consiste en el contacto con las cosas que realmente existen, que tienen una estructura creada por Dios, que tienen una esencia, y muy especialmente consiste en el contacto con la verdadera esencia humana, con esa esencia humana especialmente considerada en su operatividad. El hombre tiene una conducta que lo lleva a una perfección que es específica de su naturaleza y que es principalmente espiritual, aunque incluye muchos elementos sensibles. Santo Tomás, especialmente tratando acerca de la virtud de la prudencia, nos enseña que muchas cosas que se refieren a la sensibilidad son necesarias para la virtud de la prudencia. Eso significa que en una adecuada psicoterapia, como veremos después y como quedará claro a lo largo de estas reflexiones, es necesario tener en cuenta la integridad de la persona, tener en cuenta los principios universales que explican la persona humana, que corresponden a su esencia y que requieren un conocimiento especulativo, y es necesario también tener en cuenta la complexión particular de cada persona, como dice Santo Tomás. Esa complexión implica un tipo de personalidad que en cierta manera es incipiente respecto del perfeccionamiento que se realiza a través de los actos humanos. Cada persona, nos enseña Santo Tomás, está preparada para ejercitar ciertas virtudes, para ejercitar especialmente algunas virtudes. Y por eso una adecuada psicoterapia tendrá en cuenta la realidad de cada persona en cuanto el psicólogo es capaz de considerar en la persona no solamente su estructura universal, y por lo tanto no dará una respuesta meramente metodológica de carácter universal, sino que el psicólogo observará la condición concreta de cada persona, que en última instancia implica una preparación para las virtudes, para ciertas virtudes. Hay personas que están más preparadas para ejercitar la virtud de la fortaleza. Otras personas están más preparadas, según su complexión natural, para ejercitar la virtud de la justicia. Otras personas están más preparadas para ejercitar la virtud de la templanza. Y así podríamos seguir razonando acerca de las partes integrales, potenciales, esenciales de las distintas virtudes. Es necesario, en una consideración práctica del hombre, como es la que se establece en una psicología y especialmente en una psicoterapia, considerar la complexión natural, que no es meramente, en una visión que no sea materialista, fruto de la condición corporal, sino que radica también en el alma. El alma es forma del cuerpo. No se trata simplemente de que cada persona tenga una determinada alma por el cuerpo que tiene, sino mucho más que cada persona tenga el cuerpo que tiene por el alma que Dios ha creado en esa persona. Esto nos lo explica Santo Tomás en su síntesis teológica y filosófica de la segunda parte de la Suma de Teología. Dios crea el alma de cada persona y creando el alma indirectamente causa el cuerpo, que por otra parte viene de principios naturales y materiales.
El psicólogo, ya desde el punto de vista de la naturaleza, será aquel que es capaz de descubrir en cada persona particular aquello que la configura como tal persona, lo cual por sí mismo nos hace escapar de toda tentación de un método absoluto que pueda explicar la condición de cada persona y que pueda llevar a cada persona a una condición de salud abstractamente definida que pueda ser válida para todos. En realidad, en cada persona, según su complexión particular, hay una llamada a una perfección distinta, que es, en última instancia, lo que llamamos salud psíquica. Naturalmente, esto se profundiza a la luz de la fe, sobre todo cuando consideramos el dato fundamental del pecado original y cuando consideramos el dato fundamental de la vida de la gracia. Como nos explica Santo Tomás, siguiendo a los padres de la Iglesia, siguiendo a toda la tradición cristiana, no puede cumplirse adecuadamente el orden natural si no está presente la gracia de Dios que restaura la naturaleza, que, como dice él, siguiendo también la tradición, está corrompida por el pecado original. Esa corrupción es una corrupción universal, es una corrupción común a toda la naturaleza. Existe, sin embargo, nos explica Santo Tomás en su segunda parte de la Suma, también una corrupción particular que puede afectar a cada uno de nosotros. Esa corrupción tiene su raíz última en el pecado original, pero puede tener también causas particulares. Esa corrupción, que puede estar en cada persona particular, tiene a su vez dos niveles: un nivel corporal y un nivel propiamente psíquico. Hay enfermedades corporales que repercuten sobre la vida anímica, y de esto trata propiamente una disciplina distinta de la psicología, que es la psiquiatría, como parte de la medicina, que es un arte y una ciencia que se refiere al cuerpo del hombre, aunque naturalmente el cuerpo es parte de un compuesto y lo que atañe al cuerpo corresponde también a la totalidad de la persona. Pero hay, como nos explica el doctor Angélico, también un nivel de enfermedad o de corrupción, como dice él, que es propio del alma y se llama enfermedad anímica, o podríamos traducirlo con una palabra más actual, aunque en realidad más antigua, enfermedad psíquica. Esta enfermedad psíquica, nos dice Santo Tomás, corresponde a ciertos hábitos adquiridos por la costumbre. Esos hábitos tienen también un carácter social, o como dice Aristóteles, y Santo Tomás se hace eco de ello, tienen también un carácter político. Las virtudes y los vicios humanos, en cuanto son humanos, son también políticos. ¿Qué significa esto? Que el hombre no puede realizar su propia vida, no puede cumplir su propia esencia, no puede llegar a su propio fin, sino en una comunidad de personas. Así como la comunidad de personas tiene un influjo positivo, en sí misma está destinada a la construcción de la personalidad de cada uno, que es distinta en cada caso, así también, como nos lo indica por otra parte la experiencia, la comunidad puede tener un influjo negativo. Ese influjo negativo puede afectar de modo particular a las distintas personas. Más aún, ese influjo es variable y
puede tener, en cierta manera, combinaciones infinitas, porque pueden ser distintas las corrupciones de los ambientes particulares, de las comunidades particulares, y pueden ser distintas las repercusiones en las personas según la complexión particular de cada uno, de la cual hablábamos anteriormente. De manera tal que la gracia de Dios, cuando restaura la naturaleza, cumple una operación particular en cada persona. Aquello que nosotros vemos de una manera universal realizado en los sacramentos, que dan la gracia de una manera distinta según los requerimientos de cada etapa del crecimiento de la vida de una persona, que está guiado por la gracia. Una cosa es la gracia que se da en el bautismo, que hace nacer espiritualmente; otra gracia es la de la confirmación, y otra gracia suprema es la de la Eucaristía. Así también sucede que la gracia de Dios se multiplica, se discierne, se distribuye según distintas configuraciones en las personas, más aún en las comunidades. Eso requiere naturalmente un adecuado discernimiento. Un psicólogo cristiano, católico, que tenga cuidado de las personas, será aquel que sea capaz de discernir no solo los aspectos naturales, o sea, a qué está llamada naturalmente cada persona, según su vida racional, sino aquel que sea capaz de discernir a qué está llamada cada persona según la llamada propia de la gracia de Dios. Estas dos visiones no siempre están en una continuidad que pueda ser adecuadamente captada por la inteligencia humana, porque muchas veces sucede que aquello que aparece en el orden natural respecto de la vida de una persona y que el psicólogo considera, no será perfectamente coincidente con aquella llamada misteriosa, con aquella vocación espiritual que cada persona tiene según la gracia divina. Por eso el psicólogo cristiano, católico, no considerará solamente aquello que la filosofía y la teología clásica llamaban potencia natural, sino también la potencia obedencial. ¿Qué significa esto? La potencia, como nos explicaba Aristóteles, es la capacidad de tener una perfección que todavía no se posee. Eso es la potencia pasiva, no la capacidad de actuar, sino la capacidad de llegar a una perfección, de ser perfeccionado por un agente. Cada uno de nosotros está en potencia, según las distintas etapas de la vida, para una perfección humana. Más aún, para una perfección humana última, que es el fin del hombre. El fin del hombre tal como puede ser captado naturalmente y que los autores clásicos, siguiendo a Aristóteles, y los autores cristianos, identificaban con la contemplación. El hombre está hecho para la contemplación, para contemplar no solamente la realidad como tal, sino para contemplar a Dios. El fin del hombre, ya lo decía Aristóteles, es en cierta manera participar de aquel acto divino por el cual Dios se contempla a sí mismo. Toda la estructura de la personalidad humana, por naturaleza, está ordenada a la contemplación. Esto sucede a dos niveles distintos. Al nivel universal de la naturaleza humana, que está presente en cada uno de nosotros, porque todos tenemos la naturaleza común, o lo que llamamos humanidad, y a un nivel particular. Cada uno de nosotros tiene una estructuración,
una complexión que se dirige hacia la contemplación, incluso independientemente de la gracia de Dios. El hombre por sí mismo está hecho para conocer la verdad, y la vida del hombre no se realiza nunca fuera de la verdad. Por eso es utópico establecer una psicología que no esté radicalmente basada sobre el conocimiento de la verdad de las cosas. Esa psicología está por sí misma destinada al fracaso, a la ineficiencia o aún peor, a un influjo negativo sobre las personas. El hombre está hecho para la contemplación, no solo según su naturaleza común, sino también según su naturaleza particular, según la complexión que cada uno tiene, según su cuerpo y principalmente según su alma. Eso es así por naturaleza. El hombre tiene esa estructura ontológica, está hecho de esa manera y no puede escaparse creando una naturaleza humana artificial, una naturaleza que no existe. Esto, por supuesto, tiene una repercusión inmediata en la conducta, que es aquello que expresa lo que clásicamente se llama la ley natural. La ley natural es un principio de guía de la conducta humana, que en última instancia, como nos explica también Santo Tomás, es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Así como el hombre está hecho para contemplar a Dios por naturaleza, el hombre también está hecho para guiarse a sí mismo de alguna manera como Dios se guía en sus propios actos. Y por eso, como señalábamos al inicio de esta reflexión, es capital el carácter racional de la naturaleza y de la persona humana. No puede haber salud psíquica fuera de la racionalidad, no puede haber salud psíquica fuera del conocimiento de la verdad. Eso es el principio fundamental. Naturalmente, el hombre tiene una dimensión afectiva, tiene una dimensión voluntaria, y justamente el nexo respecto de la parte apetitiva del hombre, el nexo entre el conocimiento de la verdad especulativo y la guía de la conducta práctica del hombre está establecido por una virtud muy especial, muy particular, que es la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es una virtud que está en el intelecto humano, pero es al mismo tiempo una virtud que se refiere a los apetitos, a la parte afectiva del hombre, que se refiere al apetito irascible y al apetito concupiscible, según los cuales nosotros nos ordenamos hacia los bienes sensibles. Y por otra parte se refiere al apetito racional, que es la voluntad, por la cual nosotros buscamos el verdadero bien, que es justo, o que es el derecho como objeto de la justicia. Es decir, darle a cada uno lo que le corresponde. Esto es la estructura básica de la conducta humana, lo que los antiguos llamaban las virtudes cardinales. En estas virtudes cardinales, el puesto principal lo tiene la prudencia. Esta es la que transmite la luz superior, la luz de la verdad, en última instancia derivada de Dios, a todas las dimensiones de la personalidad que tienen una condición particular que está realizada por lo que se llaman las virtudes. Las virtudes, es decir, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, en el orden natural, consisten en disposiciones operativas para el bien.
Las virtudes son modos de ser particulares de cada persona. Tienen un carácter universal y tienen un carácter particular. En todas las personas, la prudencia consiste en tener un contacto con la realidad práctica del hombre, en verlo según la razón, en ver su bien, que es obrar según la razón. En todas las personas, la justicia corresponde a darle a cada uno lo suyo. En todas las personas, la templanza es la que establece la moderación racional en los apetitos concupiscibles, que se refieren a la propagación de la especie o a la conservación de cada individuo. En todas las personas, la fortaleza es aquella virtud que permite al individuo tender al bien arduo desde el punto de vista de la sensibilidad. Pero no se da solamente este aspecto, sino también el aspecto particular. Cada uno posee las virtudes de una manera particular. Cada uno tiene una prudencia especial, o está llamado a tener una prudencia especial. Cada uno está llamado a tener una forma de justicia, según que sea gobernante o súbdito, según que tenga muchos bienes o tenga pocos bienes, que tenga muchas relaciones sociales o pocas, de un tipo o de otro tipo. Cada uno está llamado a tener una templanza particular, según que sea varón o mujer, que sea célibe o casado, que sea joven o anciano, que tenga un cuerpo particular u otro cuerpo particular. Lo mismo ha de decirse respecto de la virtud de la fortaleza. No es lo mismo esta virtud en un soldado o en una persona que está enferma, etc. Cada uno de nosotros tiene una llamada a un organismo espiritual, afectivo y cognoscitivo al nivel intelectual y al nivel sensitivo, que es particular. Es misión propia del psicólogo atender profundamente a esta estructura, que no solamente es universal, sino que es también particular. Para eso, naturalmente, debe conocer con profundidad al hombre, lo cual no puede improvisarse. Para eso está toda la sabiduría clásica de la filosofía, que ha sido conservada y que ha sido perfeccionada por el pensamiento cristiano, por la teología, por la tradición de toda la historia de la Iglesia. El psicólogo cristiano, sin embargo, como decíamos anteriormente, tiene que atender no solo a este carácter natural, sino principalmente a la llamada sobrenatural de cada uno. Es decir, en última instancia, ¿a qué puede llegar a ser cada persona a la luz de Dios? ¿Qué es la llamada de cada uno? ¿Qué es aquello que de una manera oscura está delineado en estas características particulares y naturales? ¿Qué es aquello que está preparado por el orden natural, según el cual Dios ha estructurado de manera universal la esencia humana? ¿Cuál es la llamada de cada uno? Para esto tenemos también una guía muy clara en el pensamiento de la tradición y también en el pensamiento de Santo Tomás, que es la reflexión acerca de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son los medios principales por los cuales el hombre cumple su finalidad, por los cuales el hombre llega a su fin último, no simplemente a su fin natural, a aquel por el cual tendemos, al cual tendemos por naturaleza, que es la contemplación de la verdad, en cuanto se puede, sino al fin sobrenatural, fin que por una parte es más elevado que el fin natural, inmensamente más elevado que el fin natural, porque el hombre está hecho para ser como Dios, el hombre está hecho para ser divinizado por la gracia, y la gracia consiste
en la vida psíquica plenamente desarrollada. La gracia por sí mismo es conciencia. La gracia por sí misma implica voluntad. La gracia por sí misma implica afecto, y todo esto totalmente desarrollado, lo cual se da solamente en la vida eterna. La vida eterna es la plenitud de la vida psíquica. Es la plenitud de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, es la plenitud del conocimiento de la realidad, es la plenitud del amor y es también la plenitud de todas las dimensiones corporales y anímicas que completan la espiritualidad del hombre. Es la perfección, en última instancia, de la complexión particular de cada uno, no sólo de la esencia humana, sino de la complexión particular de cada uno. Cuando Dios nos piensa a nosotros, cuando Dios crea nuestra alma, está pensando en la eternidad, está pensando en esa gracia que podemos llegar a tener, en esa gracia para la cual, en última instancia, Dios hizo todas las cosas que existen, no solamente el hombre, sino todas las cosas que existen están llamadas a ordenarse a la gracia, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Se trata de que Cristo sea la cabeza de todo, de todas las cosas, y esto se realiza por la gracia de Dios. Todo el universo está ordenado a esta vida psíquica plena, que es la participación de esa vida por la cual Dios se conoce plenamente a sí mismo, por la cual Dios tiene una vida interpersonal, según la cual las personas divinas se aman eternamente, se conocen eternamente y se transfieren todo el bien divino. Cada uno de nosotros encuentra su cumplimiento allí. Evidentemente, no todos aquellos que se dedican a la psicología pueden captar esta llamada según toda su plenitud. Cada uno de los que tratan esta misión noble de ayudar a las otras personas en lo que tienen de más íntimo, cada uno a su vez tiene una vocación particular. Cada psicólogo realiza su vocación de psicólogo de una manera particular, en la medida, en última instancia, en que llegue cada uno a captar esta llamada en los demás. Para lo cual, por supuesto, se presupone una honestidad fundamental, que es la de reconocer sea las propias capacidades del psicólogo, sea los propios límites. Es decir, no querer explicar más allá de lo que se puede explicar universalmente, como es la pretensión de los grandes métodos psicoanalíticos, etcétera, del siglo XX, que son herederos del racionalismo moderno, que tienen una pretensión de explicación exhaustiva, metódica y última de toda la realidad humana. No se trata solamente de reconocer ese límite constitutivo de la inteligencia humana, sino que se trata también de reconocer el límite de cada uno, es decir, que hasta dónde cada uno puede llegar en la observación y en la ayuda de los demás. Se trata de una humildad fundamental del psicólogo, y a propósito de eso, en el libro que vamos a presentar y que ustedes pueden leer, de las jornadas del año pasado, hay un artículo muy interesante sobre la humildad del psicoterapeuta. Cada uno debe reconocer sus propios límites, porque no todos tienen las mismas capacidades para reconocer en cada persona a qué está llamado. Y eso significa algo que está implícito en todo el desarrollo de las virtudes del pensamiento tradicional y que nosotros hemos mencionado anteriormente. El carácter político de las virtudes es proporcional también al carácter político de la psicoterapia.
en el sentido clásico de la palabra político, es decir, aquello que se refiere a la sociedad humana, a la vida en sociedad, al hombre como animal político que no puede realizar su operatividad sino en comunidad, más aún en sociedad. Cada uno de nosotros está llamado a realizar su perfección natural en la sociedad y su perfección sobrenatural en la sociedad perfecta sobrenatural que es la Iglesia. Y en todos los organismos intermedios que hay entre esas dos sociedades fundamentales, la sociedad política que es el Estado y la sociedad sobrenatural que es la Iglesia y el individuo. En el medio hay muchas sociedades, entre las cuales se destaca especialmente la familia, pero hay muchas otras sociedades intermedias que son necesarias para, primero, una adecuada realización de la vida personal, segundo, para una adecuada psicoterapia. Y este es otro de los aspectos que quería subrayar brevemente. Es necesario dejar de lado la visión individualista de la psicoterapia que es heredera del iluminismo. Para el pensamiento de la Ilustración, para el pensamiento idealista kantiano, por ejemplo, el hombre es una especie de conciencia que tiene un cuerpo y realiza su vida particular en cuanto esa conciencia está adecuada a ciertas leyes universales, que en el fondo para el pensamiento que prevalece en los últimos 2 siglos son leyes formales. Consisten en última instancia en lo que se resume en el imperativo categórico kantiano, que es una especie de ley de leyes que no tiene contenido. Especialmente el psicoanálisis de Freud se inspira en la concepción kantiana de la ley, Freud lo dice explícitamente varias veces, y de manera consecuente la visión que prevalece de la actividad psicoterapéutica en el siglo XX, siguiendo el gran influjo freudiano, es especialmente la de un individuo que se confronta con otro individuo para hacerle tener una adecuada relación con la ley. Esa adecuada relación con la ley para Freud implica también la transgresión de la ley, implica la sublimación, etcétera, toda una serie de aspectos que se pueden desarrollar más ampliamente, que ustedes tienen también en el libro que acabamos de publicar, en algunos de los artículos. Esa visión de tipo iluminista, de tipo ilustrado, que prevalece todavía en el siglo XX y que sigue prevaleciendo en la actualidad, no es adecuada para considerar la integridad de la persona, no solamente porque implica una falta de contacto con la realidad, una falta de verdadera racionalidad, explicar esto llevaría mucho tiempo, por supuesto, sino también por este último aspecto particular que quería señalar, por el hecho que impide intrínsecamente la consideración comunitaria del hombre, la realización del hombre en comunidad y también el aspecto psicoterapéutico de la vida comunitaria. Dicho en palabras más simples, es una ilusión pensar que una persona puede llegar a la salud psíquica natural y sobrenatural, la cual implica la natural y produce la natural, simplemente como individuo, o dicho de otra manera, hablando o encontrándose con un psicoterapeuta, con un psicólogo. Eso es tener una visión muy reductiva de lo que es la persona, de aquello que puede llegar a ser la persona y también de aquello que significa ayudar a una persona. Un individuo no puede hacer todo respecto de otro individuo. Dicho simplemente, eso implica, por una parte, una concepción idealista, porque
en el psicoanálisis y en otras corrientes semejantes, el psicoterapeuta es una especie de, por decir así, creador espiritual del otro, en cuanto que lo eleva a un método universal del cual el individuo no es consciente y hasta poseer el cual no se realiza plenamente como persona. El psicoanálisis implica un aspecto de creatividad de la persona, y en este sentido es una especie de idealismo, pero por otra parte, si lo consideramos desde el punto de vista teológico, implica una especie de pelagianismo, es decir, pensar que el otro puede salir de su situación de enfermedad o de neurosis, o como se quiera llamar, a la condición de precariedad psíquica por medio de la ayuda de un solo individuo. Eso no es posible. Por eso, una adecuada psicoterapia, en última instancia, no puede realizarse fuera de una adecuada vida comunitaria. ¿Dónde encontramos esa vida comunitaria? Más que en la consideración individual del hombre, aquí se ve especialmente la necesidad de la gracia. Eso no puede realizarse fuera de una auténtica comunidad. Y nos lo dice la experiencia. Esa comunidad es la comunidad de los que se aman, como nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a los cristianos, los otros los observaban y decían, mirad cómo se aman. Es la comunidad de los que se aman con el verdadero amor que restaura todos los otros amores. La licenciada Shell nos hablará del orden de los amores. La verdadera terapia implica una consideración de la realidad e implica una verdadera operatividad al nivel de los apetitos, que se resume en lo que llamamos el amor, y ese amor no puede ser adecuadamente restaurado, no puede ser cumplido según el orden racional, sin la ayuda de la gracia y por lo tanto sin aquello que constituye el vértice de toda la personalidad considerada integralmente. Este vértice es la caridad, es el amor sobrenatural, la participación del verdadero amor divino, por el cual nosotros tenemos una adecuada relación con las otras personas, por la cual nosotros podemos establecer vínculos estables, por la cual nosotros podemos salir del círculo vicioso de la neurosis, que consiste en una alternación de sentimientos depresivos, de sentimientos de rencor y de sentimientos de prepotencia, de soberbia, de poder o de imposición sobre los demás.